Pues siguiendo con la intención de compartir mis reflexiones en torno a lo que yo creo que está pasando a nivel social, a nivel global, y también la forma de responder a esto, creo que hubo un primer momento que se alargó desde el año pasado hasta hace poco, ¿no? En el que los grandes poderes, a través de los medios de comunicación, crearon toda una narrativa en torno a la posibilidad de enfermar y de morir, y desde ahí, jugando con ese miedo más primitivo, más arcaico, pues consiguieron que una gran masa de la población, la gran mayoría, pues aceptara todo tipo de restricciones, de recorte de nuestros derechos, que luego se ha visto que eran ilegales, ¿no? Y en un segundo momento que se sometieran a un tratamiento médico experimental, a pesar de existir muchas voces disidentes, voces cualificadas, ¿no? Que planteaban pues eso, el riesgo que suponía someterse a una inoculación que estaba en fase experimental y que podía tener muchos efectos secundarios, como se está viendo ahora mismo ya que está ocurriendo, ¿no? Esa información está ahí para el que la quiere ver. Entonces, creo que en este momento en el que ya digamos que han agotado las posibilidades de jugar con ese miedo más arcaico, están jugando con un segundo miedo que tiene que ver con el miedo a la exclusión social, el miedo al rechazo, el miedo a perder tu trabajo, a perder privilegios. En el fondo es el miedo a sentirte excluido del sistema, ¿no? Si no te sometes a este tratamiento experimental, pues lo que vamos a hacer es impedirte que tú formes parte del sistema, excluirte, y no basta con eso, sino que vamos a perseguirte, vamos a criminalizarte y vamos a señalarte como el culpable de todo lo que está pasando. O sea, aquí el culpable es el que no se somete al tratamiento experimental. Ellos, los grandes poderes que tienen realmente la capacidad de solucionarlo todo, no, ellos no son, los culpables son los que no se someten. Y entonces, en este segundo momento, están jugando con ese miedo. ¿Y qué está ocurriendo? Que mucha gente que no se habían dejado coaccionar o chantajear con el primer miedo no habían entrado ahí porque habían tenido en cuenta toda la información que había y habían decidido, o al menos permanecer de manera neutral, esperar a ver cómo fluía la cosa, ¿no? En este segundo momento se están sintiendo muy presionados para tomar esa decisión de inocularse y entrar un poco en toda esta narrativa. Para mí lo importante no son tanto las inoculaciones, creo que eso es una herramienta que utilizan los grandes poderes para tratar de reducirnos y para tratar de someternos. Es decir, lo que está aquí en cuestión es si ellos, a través de sus medios de comunicación y a través de su narrativa, consiguen que tú cedas y hagas algo que vaya en contra de tu propia voluntad. Porque eso, aunque parezca el que se lo esté planteando ahora mismo, ¿no? Bueno, no es tan importante, no pasa nada, pero a nivel psicológico sí es muy importante, porque si yo no estoy de acuerdo con eso, porque me he informado y porque decido esperar o simplemente decido no someterme a ese tratamiento, cuando lo hago ya no por un tema de miedo a enfermar, sino por miedo a que me rechacen, entonces de alguna manera eso ya sienta un precedente y cada vez que ellos quieran van a utilizar ese mismo miedo en este caso para que te sometan a un tratamiento, pero pueden utilizarlo para muchas más cosas, ¿no? El miedo a la exclusión social, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si cedes ahora, ¿cómo vas a recuperar luego tu poder para decir, no quiero, no entro? No, si la historia está en que si tú quieres pertenecer a este sistema, a este club, tienes que aceptar las normas. Y las normas no las pones tú, las ponen ellos. Entonces esa es la cuestión que está ahí de fondo, ¿no? Por eso digo que es un momento distinto y es un momento muy importante, ¿no? Porque de alguna manera, una vez que ya han agotado todos esos miedos, ya lo único que les queda es perseguir al que no entra por el aro y lo que están haciendo ahora también, que es criminalizar, como ya decía antes, ¿no? Es un poco el análisis, así como a nivel muy, muy general, muy global, de lo que yo creo que está pasando, ¿no? Evidentemente,
hay muchos más matices que se pueden tener en cuenta, ¿no? Pero un poco no me quiero quedar solo en esa parte de análisis de la distopía que estamos viviendo, porque es obvia para muchos, ¿no? Sino también aportar alguna respuesta, ¿no? Y me importa mucho esta palabra respuesta en contraposición a reacción, ¿no? Porque creo que nuestro poder tiene que ver con nuestra libertad y nuestra capacidad para responder, ¿no? nuestra capacidad de respuesta. De ahí viene la palabra responsabilidad, ¿no? Porque lo normal es que ante una determinada situación mi respuesta sea consecuente a esa situación, ¿no? Es decir, si yo estoy en esta circunstancia distópica, lo normal es que generen en mí una respuesta concreta, ¿no? Una reacción concreta. Si yo veo lo que está ocurriendo, eso me va a generar también a mí un estado de miedo, de alarma, de preocupación. Esa sería la reacción normal. Ahora bien, nosotros somos libres y nuestra libertad consiste en elegir nuestra respuesta. Eso significa que aunque las circunstancias sean adversas, sean negativas, como está ocurriendo, ¿no? Nosotros siempre vamos a poder elegir nuestra respuesta. Y ahí es donde vamos realmente a empoderarnos y donde vamos a darnos cuenta de que somos fuertes y que realmente somos soberanos. Cuando nosotros, a pesar de que está lloviendo, si queremos bailar, salimos a bailar. Bailamos bajo la lluvia. Porque la lluvia, en este caso la tormenta, no va a impedir que yo elija mi forma de responder. Y voy a pasar de ser un sujeto reactivo a ser un sujeto libre, porque yo elijo la respuesta. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Toda esta situación podemos verla desde una perspectiva más reactiva y ahí evidentemente hay que aceptar esa reacción que se da en nosotros, que puede ser miedo o preocupación, no hay que cuestionarla porque es una reacción normal. Ahora bien, esa reacción yo puedo integrarla, puedo asumirla, pero puedo elegir responder de una manera distinta. Y ahí es donde realmente voy a empoderarme y voy a sentir que yo, digamos que soy dueño de mi destino, soy dueño de mi vida, ¿no? Porque la respuesta siempre parte de mí. Y ellos están jugando mucho con apretar las tuercas, con generar circunstancias adversas para que tú reacciones y no te des cuenta de que la respuesta siempre depende de ti, ¿vale? Y eso es lo importante, eso es lo que yo quiero rescatar en este momento. Esa posibilidad de elegir nuestra respuesta a pesar de las circunstancias, sin dejarnos condicionar por las circunstancias, sin tampoco negarlas, es la que activa nuestra capacidad creadora, es lo que nos hace co-creadores de la realidad, porque hay una parte que no depende de nosotros, que tiene que ver con las circunstancias, con lo que viene de fuera, pero hay una parte que sí depende de nosotros, que es nuestra respuesta. Y cuando nosotros simplemente reaccionamos, anulamos nuestra capacidad como co-creadores, porque nosotros no creamos nada, simplemente reaccionamos. Ahora, cuando nosotros elegimos la respuesta, estamos co-creando una realidad diferente. Y ahí es cuando realmente podemos aportar algo nuevo a esta situación. Es cuando nuestra aportación realmente es significativa. Este proceso tiene mucho que ver con la independencia, ¿no? En el sentido de que cuando yo activo mi poder creador, en el que yo ya no dependo de las circunstancias para elegir mi respuesta, eso me hace confiar en mí, me hace generar el autoapoyo. Y aunque yo pueda apoyarme en las circunstancias externas, no dependo de ellas. No dependo de que salga el sol para estar feliz, para estar contento. No dependo de que mi pareja me reconozca para reconocerla yo a ella. Es decir, eso me permite sentirme como una unidad en mí y me permite confiar en mi capacidad para elegir, crear algo nuevo basándonos en lo que hay. Es decir, basándonos en las circunstancias actuales, nuestra respuesta permite crear algo nuevo. Nuestra aportación es diferente, es significativa, porque no es reactiva.
Eso, a su vez, hace que nuestra capacidad para creer en algo nuevo también aumente, porque es importante diferenciar esto que se dice que creer es crear. Bueno, realmente no es así, porque creer es algo bastante pasivo. Yo no puedo elegir en lo que creo. Hay muchos factores que no dependen de mí para el que yo pueda creer algo, que tiene que ver con toda mi historia, con toda mi experiencia personal, ¿no? Y eso hace que yo pueda creer en unas cosas y no en otras. Es decir, la creencia tiene un aspecto muy pasivo o al menos muy inconsciente, ¿no? Sin embargo, la creación sí es un proceso muy activo, muy consciente y, como ya digo, que tiene que ver con la elección de mi respuesta. Cuando yo decido libremente, conscientemente, responder de una manera positiva, de una manera constructiva, de una manera enriquecedora a las circunstancias actuales, eso me permite a la vez empezar a creer en toda esa posibilidad, en este caso, de verme a mí como un sujeto creador, como un sujeto con poder, con capacidad, ¿no? Todo es como un círculo que se va retroalimentando, ¿no? Pero no es exacto decir que creer es crear. Quizá es un proceso consecutivo, pero no es lo mismo. Evidentemente, si sale el sol y hace un buen día, es mucho más fácil estar de buen humor, o si mi pareja me reconoce, es mucho más fácil reconocerla yo a ella, ¿no? Cuando las circunstancias son favorables, es mucho más fácil para mí generar todo ese movimiento, pero ahí hay mucha parte de reacción, como decía antes, ¿no? Realmente la respuesta tiene que ver o la posibilidad de crear algo nuevo surge o se hace más patente cuando las circunstancias no están en sintonía, no acompañan. Ahí es cuando yo realmente me hago consciente de mi capacidad para crear algo nuevo. Y por ese motivo, y con esto termino, ¿no? A pesar de la distopía que estamos viendo, esta situación nos está ofreciendo a todos y cada uno de nosotros la posibilidad de elegir. Y eso significa la posibilidad de activar nuestra capacidad creadora, nuestra capacidad para ser lo que nosotros queremos ser, a pesar de las circunstancias. Y ese es el regalo que hay oculto en toda esta distopía, en toda esta oscuridad, ¿no? La posibilidad de crear algo nuevo a pesar de lo existente, ¿no? Eso es un gran regalo cuando empieza a activarlo, cuando empieza a generarlo, a crearlo en tu vida, ¿no? El darte cuenta de que las circunstancias ya no son las que van a determinar tu estado emocional, no son las que van a determinar tu vida, no van a determinar tu respuesta, sino que eso a partir de ahora va a depender siempre de tu libertad, de lo que tú consideres que es la respuesta adecuada, la respuesta que tú quieres dar. Y ahí es cuando tú realmente vas a empezar a ser soberano y dueño de tu vida.